somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a Son Cubano. Como siempre me acompaña mi amigo y colega Hernán Alberro desde Madrid. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí el día de hoy tendremos un tema muy interesante y que conmovió a Cuba y tiene en estos momentos muy preocupado a la dictadura. Está citando personas, está haciendo juicios públicos, está cortando datos móviles, está muy preocupado por el primer aniversario del 11 de julio y a este tema me refería nos vamos a referir en el día de hoy. Antes de comenzar, quiero aclarar algunas cosas porque se hicieron algunos comentarios que dónde estaban los líderes de Cuba ese 11 de julio. En primer lugar, hay que decir que el 11 de julio no fue planificado por la oposición. Convencido estoy que si llegamos a planificar algo, tal vez no lo hubiéramos podido hacer. O sea que eso cogió desprevenido a todos. Pero hay que aclarar una cosa. José Daniel Ferrer fue detenido saliendo de su casa ese día. Félix Navarro también fue detenido al otro día y están presos como tal. Manuel Cuesta Morúa y Amaury Pacheco fueron detenidos en el ómnibus cuando se dirigían hacia La Habana. Roberto Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, estuvo en la calle y está pendiente a un juicio. En Carlos Rojas, un pequeño pueblo de Matanzas, la familia Abascal Zamora, que son líderes en ese pequeño poblado, salieron y Sisi Abascal está condenada a 8 años de prisión. Pienso que hay que mencionar también a 2 líderes del movimiento San Isidro, que es el caso de Michael Osorbo, que estaba detenido ya desde un par de meses antes, y Luis Manuel Otero Alcántara salió y fue detenido también, y ambos están condenados a 7 y 9 años de prisión respectivamente. Pienso que, y tenemos una persona que va a compartir con nosotros hoy, que es Juan Manuel Moreno, que dirigió y dirige Candidatos para el Cambio. Es un periodista muy activo y es un líder en su comunidad y en su espacio. Y estaba allí, estuvo presente. Era imprescindible aclarar esta situación. Y muchos que no se enteraron. Y bueno, como les decía, para hablar en el día de hoy, está con nosotros Juan Manuel Moreno, activista y director del periódico digital Amanecer Habanero. Buenas tardes, Moreno. Sí, muchas gracias. El medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero. Juan Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Y creo que es muy valiosa la introducción que hizo Pedro y espero que tengamos una conversación muy interesante sobre o sobre aquel 11J que estamos conmemorando en estos días, ¿no? Y a ver, como siempre aclaramos, ¿no? Muchos de nuestros oyentes quizás no recuerden el 11J, porque esto es de las pocas cosas que tuvieron repercusión en todos los medios de comunicación del mundo. Yo creo que no hubo prácticamente medio medianamente serio que no haya registrado aquellos acontecimientos del 11, 12, 13 de julio
en Cuba. Claro, cada uno con su visión, cada uno con su sesgo, digamos. Seguramente algunos mencionaron la represión, las detenciones de las cuales Pedro hacía recién referencia, y seguramente algunos, bueno, olvidaron mencionarlo. Pero me parece que es interesante, Juan Manuel, si puedes empezar contándonos qué es el 11J. O Pedro, sí, adelante, Pedro. No, ¿Quieres quiero decir hacer algo? una introducción antes de darle la palabra a Juan Manuel, Dale. que un poco va a poner en contexto la situación, cómo ocurre. ¿Cómo me entero yo de lo que estaba sucediendo? Entró un video en vivo, en directo, de San Antonio de los Baños, y yo no me lo creí. Pensé que era algo viejo, o sea, era una cosa extraña. Uno no lo creía. A los 3, 4 minutos veo el video de Palma Soriano e inmediatamente llamo a Morúa, a Manuel Cuesta Morúa. Y me dice, Pedro, yo no sé nada. ¿Qué es esto? Digo, no está sucediendo esto y esto. Y dice, voy a llamar a José Daniel Ferrer. Morúa llama a José Daniel Ferrer y José Daniel Ferrer no sabía nada. Y es cuando él sale a la calle. Yo le digo a Morúa, voy a dirigirme al parque de Palatino para ver si ahí hay algo. Y él se dirige al parque de allá de la Mar, donde se encuentra con Amaury. Yo llego al parque de la Mar, no veo a nadie. Llamo a Morúa, me dice, no, estoy aquí con Amaury, aquí no hay nadie, nos vamos para La Habana. Llamo a Mari Carla Are, periodista del Amanecer Habanero, y me dice, Pedro, aquí no hay nada, ella es de La Mar. Dicen que la cosa está en La Habana, y ahí mismo sacaban los datos móviles, y bueno, no sabía qué hacer, y se me ocurre llamar al señor que nos acompaña hoy, a Juan Manuel Moreno, y le digo, ¿cómo está el Vedado en estos momentos? Y dice, Vedado, no, yo estoy aquí en el Capitolio y esto está en candela. Y bueno, dejemos que Juan Manuel, que tuvo el placer y la dicha y la valentía también de estar allí, nos hable un poco sobre lo que vio y cómo y qué cosa representa, como tú le estabas preguntando, para él y para Cuba el 11 de julio del 2021. Manuel, adelante. Sí, mira, van a tener que darme otra reseña ahí porque entraron 2 llamadas seguidas y me tumbaron la conexión con el Zoom. Entonces, no sé por dónde voy. Mira, que yo le decía a Juan Manuel, yo le explicaba cómo yo me había enterado, que vi primero el video de San Antonio y no me lo creía, después vi el de Palma Soriano y me di cuenta, llamé a Morúa no lo sabía, Morúa llama a José Daniel no sabía, sale a la calle, que después me detienen a Mauri Pacheco y a Morúa cuando salen del Parque de la Mar para La Habana. Hablo con Mari Carla, una de tus periodistas, y me dice, Pedro, aquí en La Mar no hay nada, y ahí se caen los datos. Y llamo a un señor llamado Juan Manuel Moreno para ver cómo estaba el Vedado, y me dice, Pedro, el Vedado no, yo estoy acá en el Capitolio y está el pueblo sublevado, aquí hay decenas de miles de personas y estamos rodeados por la policía. Y bueno, te vamos a dar la palabra para que tú nos expliques cómo te enteraste, cómo llegaste allí y qué representa para ti y para este pueblo el 11 de julio del 2021, un hecho inédito en la historia de Cuba. Sí, bueno, primero que todo, reiterar las gracias por permitirme esta humilde comparecencia acá, poder compartir esos pequeños y fugaces momentos que se vivió, que pudimos compartir y que fue algo muy intenso a pesar de que fue un corto periodo de tiempo, alrededor de unas 6 horas más o menos, pero que convulsionaron no solo a Cuba, sino al resto del mundo, porque como bien tú habías comentado ya, es un hecho notorio, es un hecho sin precedentes en 63 años de esquema impuesto por la dictadura, y fue genial. Eso para mí fue genial
y ya quedó marcado, grabado en la historia para los cubanos y para el resto del mundo, que es el verdadero día de la rebelión, no como lo hicieron llamar los señores de la dictadura el 26 de julio, que simplemente se conmemora la fecha de un acto terrorista contra una instalación militar de un gobierno genuino, y que ahora mismo se ha quedado todo como el día de la rebelión en Cuba. Entonces, tú preguntabas qué significa el 11J. Bueno, creo que entre un término y otro más o menos te he ido describiendo lo que puede significar el 11J. Pero el 11J, además de eso, está clavado, está escrito, está tatuado en el cuerpo de cada uno de los cubanos que pudimos estar ahí y que aún podemos contarlo desde fuera de una prisión, a pesar de que en los días posteriores fuimos reprimidos fuertemente. Pero bueno, ya eso forma parte del cotidiano enfrentamiento que llevamos a cabo. El día 11 de julio marca la nueva era en Cuba. Marcó un antes y un después. Porque ahí nos pudimos encontrar, y esto lo he comentado en varias ocasiones ya, cientos de miles de jóvenes. Es imposible calcular el número de personas que se volcó a las calles de manera tan espontánea, quedando excluida, y esto que sirva de aclaración también, un punto de aclaración como tú lo habías dicho al principio, toda la oposición tradicional o los nombres más relevantes y notorios dentro del esquema contestatario. Porque fue una postura totalmente cívica, popular y espontánea, donde las personas, la frase más común que existía, el reclamo más común que existía era libertad, paz y libertad. Y de esa manera es que queda registrado este día en la historia de Cuba. Yo me entero, así como tú, sabes que nosotros los periodistas tenemos que estar todo el tiempo consultando redes sociales, medios alternativos de información, y veo de pronto que está subiendo un video desde San Antonio. Y automáticamente Niuska Carmona se comunica conmigo desde Palma Soriano, que la gente en Palma Soriano se había tirado para la calle, que qué estaba pasando en La Habana. Comunico con algunos de los colaboradores nuestros de Amanecer Habanero en Habana Vieja y Centro Habana. Me dijo, Juan, aquí la gente está en la calle, echa para acá. Y salí con el equipo mío de redacción para allá. Y lo que empezamos a ver ahí, como te decía, eran cientos de miles de jóvenes, donde la edad promedio no rebasaba los 35 o 40 años. Y estaban en esa postura, ¿no? En esa posición pidiendo paz y libertad, comida para nuestros hijos, todos los reclamos que se hacen desde una postura cívica, más allá de lo político, y que tuvieron que enfrentar toda la hazaña, toda la fuerza, el odio de las fuerzas represoras del régimen. Y bueno, ya de ahí para acá es historia ya contada. Las detenciones golpizas horribles, a mujeres que estallaban contra el piso, las personas intercediendo, y esas personas también eran golpeadas, les rociaban gas pimienta, le daban con tonfa, le daban con palos, los estrellaban en el piso. Eso fue bastante negro lo que tuvieron que enfrentar esos jóvenes que solamente pedían paz y libertad para el pueblo. Nan. ¿Sí, me oyen? Sí, muchas gracias, Juan Sí, Manuel, sí. por tu testimonio. Creo que es bien interesante. Se nos acaba de sumar Elena Larrinaga, que es secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Bienvenida, Elena. Casualmente al inicio comentábamos sobre el impacto que esto tuvo en la prensa y estábamos hablando de cómo fueron esos primeros momentos, ¿no?
esas primeras largas horas del 11 de julio, ¿cómo se vivió desde el exterior? Si quieres, yo adelanto mi visión. Yo en ese momento estaba en Argentina y debo decir que lo viví con escepticismo. Un poco recuerdo que Pedro, cuando empezamos a hablar del 11J, me decía, primero pensé que era una fake news. Y me pasó algo parecido. Al primer posteo que vi en Facebook no le di importancia, no recuerdo ya ni cuál era. El segundo dije, el tercero ya empecé a dudar. Y en el cuarto ya estaba entusiasmado. O sea, debo decir que se veía hasta que llega un momento que aparece una especie de silencio, ¿no? Hasta que llega un momento que todo ese ruido que apareció empieza a callarse sospechosamente, y ahí es donde desde los que estábamos en el exterior empezamos a escribirnos de qué está pasando, qué sabes vos, qué sabe el otro. Bueno, y ahí es donde empezamos a entender un poco más lo que estaba sucediendo en Cuba. ¿Tú lo viviste de una manera similar, Elena, desde España? Tienes el micrófono apagado, Elena. Aquí, ¿no? Sí, ahora sí. Yo como mujer, al fin, mi primera reacción fue llorar. Llorar de emoción, de pena, de angustia, no sé, de todo. Una mezcla de sentimientos terrible. Me pasó lo mismo que cuando fue Juan Pablo II a Cuba, que salieron las imágenes aquí en España, con toda esa gente junta y, ¿sabes? Ver todo el pueblo cubano, ahí eso me pasó, ver al pueblo cubano, al que nunca vemos, porque las noticias de Cuba siempre ves a los generales, siempre ves a las autoridades, pero nunca ves al pueblo cubano. Y a mí ver a toda esa gente junta, pidiendo libertad de esa manera, de verdad, me dio no sé, que me puse a llorar, y me puse a llorar, y luego ya me calmé, y luego me empecé a pensar en lo que estaba pasando, en las consecuencias que esto traería, en la posible respuesta del gobierno, en los efectos secundarios que tenía, en mandar enseguida a la comunidad internacional el talante, el tono y la manera en que se estaba pidiendo esto y qué se estaba pidiendo, para que no hubiera confusión, ¿no? Porque nos imaginábamos que el gobierno cubano enseguida iba a decir lo que dijo, y después de ahí, al estar muy pendientes de la respuesta de Díaz-Canel, y a partir de ahí ya pegar y 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 pegar. Ahí ya acabó el sentimiento y ya empezó la leña, ¿no? Como dicen, ¿no? Porque ha sido una cosa absolutamente, bueno, impensable, y impensable lo que ocurrió, e impensable la reacción posterior, ¿no? Yo ayer estábamos en el acto con Soraya Rodríguez, que ya sabes que es eurodiputada por Renew Europe, ¿no? Y decía, Elena, es que la debilidad del gobierno cubano se manifiesta precisamente en la brutalidad de la represión, ¿no? Porque cuando un gobierno está fuerte puede ser magnánimo, puede ser, o sea, que no pierdan de vista y sigan peleando, porque el gobierno cubano lo que ha hecho ha sido romper la dinámica de la dictadura. La dictadura siempre es, yo soy el dictador, tú eres el opositor. Si tú te enfrentas a mí, yo te meto en la cárcel y te castigo, ¿no? O te exilio o te castigo. Bueno, dentro no está bien, pero es una lógica que tiene su razón de ser. Pero la ilógica de enfrentarte directamente al pueblo que gobiernas, de llamar prácticamente a la guerra civil y de meter a 1000 personas en la cárcel, es una cosa que es... Algún día ellos pensarán, no sé quién se le ocurrió la brillante idea, pero pensará, ¿pero cómo hicimos esta barbaridad? ¿Cómo hicimos esta barbaridad? Y luego otra cosa que te apena mucho y que te angustia mucho es que en la vida hay muchas maneras de morir. Y el pueblo cubano está muriendo de pena, de asco, de represión, de injusticia, de falta de futuro. Yo no te quiero decir que esto es casi como un delito de lesa humanidad, pero casi, porque lo están liquidando en todas sus facetas, físicas, mentales, emocionales, familiares, sociales, o sea, no hay salida ninguna. Y eso tiene un nombre y es muy grave. Moreno, ¿estás ahí? Juan Manuel. Sí, estamos por acá, aún estamos por acá. Óyeme,
el gobierno ha pretendido hacerle creer al mundo que hubo violencia en estas manifestaciones. No ha podido presentar nada más que 2 videos que muestran determinada violencia cuando viran los carros acá en la esquina de Toyo, uno de ellos el carro de la policía y otro creo que fue en Cárdenas asaltando una tienda. Uno se ríe y dice, violencia es eso. Cuando vemos lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en España en determinados momentos, lo que hace la gente en América Latina cuando se revela. Pero yo tuve el placer de ver 4 horas de video de un gran amigo, un periodista independiente, el Leonardo Mesa, y vi los videos que tú filmaste y me mandaste. Y yo no vi un acto de violencia por parte de los manifestantes. Tú que fuiste un ejemplo vivo, o sea, estuviste ahí en directo, en vivo y a todo color. ¿De quién parte la violencia y en qué momento sucede eso? Bueno, lo que pudimos ver allá es que los represores se insertaban dentro de los manifestantes, dentro de la multitud, y era como si fueran detenciones previamente seleccionadas a partir del grado de efusividad o de entusiasmo de cada una de las personas que fueron detenidas dentro de toda esa masa compacta de personas que estaban gritando y reclamando. El que más alto gritara, el que más consigna dijera o el que más arengara, a ese mismo ya le iban arriba y lo sacaban de las multitudes, pero de manera muy violenta, a golpes, los tiraban de cara contra los carros, contra las patrullas. Llegó el momento que ahí hubo lugares frente al Hotel Saratoga donde ya no había patrulla para cargar personas y empezaron a buscar carros particulares que estaban pasando cerca y le obligaban a los choferes a montar a las personas con policías dentro para llevarse a los detenidos para las estaciones de policía. Y eso era un llegue y vire, aquello fue bastante brutal. Y la violencia siempre partió desde los represores. Los jóvenes, esos casi niños, lo único que hacían era defenderse o tratar de esquivar los golpes, y en la mayor parte de los casos salían corriendo y era 7, 8, 10, 12 policías corriendo detrás de un joven que salía corriendo por toda la avenida hasta que lograba insertarse en otra multitud o era al final era alcanzado. Eso fue bastante era para llorar. Aquello era de miedo, era terrorífico y daban unas golpizas horribles como para que las personas que estuvieran mirando se fueran o desistieran de lo que estaban haciendo. Yo siempre he dicho, a lo mejor me voy a adelantar con este análisis a una posible pregunta, pero ya la pongo sobre la mesa, este análisis. El asunto es que el 90% de esos jóvenes que estaban ahí, ninguno tenía ningún antecedente sobre lucha social o enfrentamiento cívico a un esquema político de ningún tipo. Fue el hartazgo social quien los llevó a tomar esa decisión, fue quien los puso en las calles a partir de las acciones que viene cometiendo la dictadura y este régimen criminal que, además de tanta represión, está matando de hambre al pueblo. Y esos jóvenes que no tienen ningún tipo de compromiso histórico, ni siquiera con la sociedad que los vio nacer y en el medio familiar donde se han formado, salieron a negar, salieron a rechazar, salieron a anular de sus vidas una triste realidad donde nacieron y se fueron formando. Pero los que lograron llegar a sus casas, llegaron y encontraron nuevamente la realidad que lo estaba esperando. Por eso yo digo que puede que este aniversario esté tan controlado ya, o sea, este primer aniversario esté tan controlado ya, que no se logre o que no se dé ningún incidente, a no ser algún aislado en algún que otro sitio. Pero es que el 11 de J ya se marcó en la piel, pero en la mente de los cubanos. Y está esperando al doblar de cada esquina, en cualquier semana,
o cualquier día del mes en los próximos días o meses, porque ya está escrito. Todos los regímenes empiezan a perder valor, empiezan a perder fuerza y sobre todo credibilidad y respaldo de cualquier sociedad a partir de la fuerza que impone para sostenerse en el poder. Y eso es lo que está ocurriendo, va a ocurrir en Cuba felizmente, que va a terminar de esa misma manera. Lena, ¿querías comentar algo? No, que digo que yo estoy de acuerdo con él, con su análisis. Es verdad que el 11J ya está en el corazón y en las mentes de todos los cubanos. Es verdad, a lo mejor no se producirá exactamente igual, pero ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta atrás, no la hay. Y el gobierno lo sabe y por eso se mantiene tan duro y porque está asustado y porque tiene miedo y sabe, igual que lo percibimos nosotros, que el tiempo se acabó, ¿no? Lo que pasa que lo ideal sería que se pudiera acabar de una manera, en fin, civilizada y que no se organizara un caos, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? Que la batalla final, digamos, se convierta en un caos y no seamos capaces de conseguir que sea de una manera, pues bueno, pues como pasó aquí en los países del este, o como pasó en la propia España, como ha pasado en otros países en América Latina, que se pueda encauzar para evitar más sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento, yo digo que el día 11 iremos a Callao a hacer una manifestación, ¿no? Y yo les decía a las muchachas, digo, yo creo que tengo ganas de ir vestida de negro, porque para mí llevamos un año de luto en Cuba. De luto no solamente porque están los presos dentro de la cárcel, injustificadamente tanta gente joven, sino porque el gobierno tenía que haber entendido ya que... Y yo seguiré de luto hasta que esto no se arregle, pero esperemos que tengamos la capacidad de arreglarlo de una manera tranquila para evitar más sufrimiento, más penuria, más dolor, más separación, más hambre, en fin, todo lo que pasa en Cuba, que lo sabemos, y Juan Manuel, que lo repetimos constantemente en las instituciones, en la comunidad internacional, el gobierno cubano ha perdido toda la credibilidad del mundo, y bueno, que seguiremos haciendo y que seguiremos combatiendo hasta que esto se resuelva. Mira, dijiste algo ahí y ojalá se resuelva de manera pacífica. Pero estos cobardes, empezando por el designado de Ascanel, tienen miedo. Yo tuve el placer de verlo en el Comité Central. Estaba alterado, estaba nervioso y cometió la bajeza más grande que puede cometer un presidente de un país: mandar a sus tropas al combate. Dijo, y esto es bueno, hay que repetirlo porque esto va para muchos radio oyentes que no saben lo que acá pasó. El presidente de este país dijo ante la televisión cubana: la orden de combate está dada. Pero en mi casa había una muchacha que tiene a su hijo en el servicio militar y me dijo: Pedro, han movilizado a los muchachos en esa unidad, los mandaron a vestirse de civil porque van para la calle a enfrentar a la gente y le estaban dando armas, palos, piedras. O sea, gente joven, los muchachos del servicio militar tienen 16, 17 años y los obligaron a hacer esto. Sacaron a sus tropas y ahí está, porque pienso que ahora están más marcados que nunca. Lo que sucedió el 11, lo que hicieron ese día, el muerto que hubo, los heridos y los juicios que están haciendo, los condenan ante la historia y son tan cobardes que no son capaces de responder y siquiera irse, porque lo que tendrían que haber hecho si tuvieran el más mínimo de honestidad y quisieran a este pueblo era haberse ido para donde fueran, pero dejarnos tranquilos. Por desgracia, creo que pacíficamente tiene que ser una cosa que parta un poco de un golpe de estado de los militares, que se llenen de honradez y de valentía también y digan: este pueblo no puede seguir sufriendo, este pueblo no se le puede seguir derramando sangre ni se le puede seguir reprimiendo más. Es mi triste criterio en este sentido. ¿Qué tú crees, Juan Manuel? Sí, bueno, qué bueno que me diste la palabra porque casualmente iba a interrumpirte amablemente, ¿no? Porque es muy interesante ese punto que han tocado Elena y tú. Las acciones del designado, del portadero, del bufón,
contra su propio pueblo. Hay un detalle fundamental que muchas personas o no se dan cuenta o han pasado por alto porque no le dan la importancia, puesto que parte desde una visión desde el exterior. El asunto es que Fidel Castro, el dictador en jefe, sabemos todas las cosas que hizo con el pueblo, todo lo que hizo en nombre del pueblo de Cuba, pero sabemos también que se dedicó durante todo su periodo de gobierno a vender una imagen pública internacional de Cuba como un país de justicia social, un país donde el ciudadano siempre fue lo primero, amén de todas las barbaridades que vimos aquí adentro, y vendió una imagen del pueblo de Cuba y del gobierno de Cuba para con su pueblo, que este señorito que ocupa la silla presidencial, aunque no sea presidente, destruyó. O sea, Fidel Castro se le llevó más de 40 años construir esa imagen. Y este señorito lo destruyó en menos de 2 horas con esa declaración de la orden de combate está dada. Independientemente de que Fidel en su lugar tal vez hubiera hecho lo mismo o lo hubiera enfrentado de alguna manera. Yo tengo el privilegio de haber podido estar también en el maleconazo. Y la imagen que causó, la impresión que causó Fidel Castro ahí, cambia totalmente la idea o la visión de lo que él pudo construir con respecto a lo que ha hecho este señorito designado aquí. Sí. Fidel Castro se bajó de los carros ahí en pleno Galeano y Malecón y solo su imagen, su presencia, avanzando hacia la multitud, independientemente habían arrasado las tropas especiales ahí, pero la multitud empezó a aplacarse frente a la imagen de este dictador asesino. Este señor, designado ahora, ni siquiera ha tenido el valor de pararse en un discurso a la nación y explicar en detalle o dar una simple justificación de por qué fue su actuar o si simplemente cumplió órdenes de la familia real. Fidel Castro no deja de ser el asesino que fue siempre, pero hubiera enfocado este problema o lo hubiera enfrentado de otra manera. De todas maneras, ya el hartazgo social estaba dado con o sin Fidel, con o sin Díaz-Canel. Estamos hablando de 2 figuras políticas totalmente diferentes que hubieran dado un enfoque, no una solución, porque la solución siempre iba a ser la misma cuando tú vives bajo una dictadura, pero un enfoque diferente. Y a lo que me refiero, que he dado toda esta vuelta explicando, es que ya se ha perdido casi en su totalidad el sistema. La dictadura ha perdido casi en su totalidad el respaldo de la comunidad internacional. Y prueba de ello es las acciones que está llevando a cabo la misma Unión Europea, donde le ha cortado ciertos privilegios al régimen. Yo Es creo, como lo puedo ver ahora. no, está buenísimo, Juan Manuel, lo que cuentas, y te lo agradezco. Y creo que hay un tema que tú dices de alguna manera y que uno a veces pierde de vista, que tiene que ver con... A ver, está claro que los gobiernos en general tienen el monopolio del uso de la fuerza, y en el caso particular de Cuba más aún. Es decir, las armas y la violencia están de un solo lado. Pero hasta ahora no solo era eso, sino que además tenían el monopolio de la voz. Eso se destruyó. Y como tú dices, el designado Díaz-Canel lo perdió. Eso que les dejó, que les entregó en bandeja de plata Fidel Castro a su hermano y bueno, transitivamente a Díaz-Canel, se destruyó por X motivo. Hay que ver si es responsabilidad de Díaz-Canel o no, si es responsabilidad de Raúl Castro o no. No importa de quién es responsabilidad, pero se rompió. Y hoy hay otro interlocutor, hay otra voz, ¿sí? No me gusta llamarle voz del pueblo porque me suena muy, digamos, populista al mismo tiempo, pero es otra voz. Es la gente en la calle pidiendo otra cosa.
y quizás no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Y esto es otro dato que no es menor, porque uno cree que hay una línea muy recta, ¿no? Y que todos piden lo mismo, libertad. No, no, seguramente hay una diversidad, y lo cual no es malo, lo cual pasa en cualquier democracia, en cualquier... Yo no suelo ir a manifestaciones públicas, y no suelo ir a manifestaciones públicas porque entiendo que mi protesta en una democracia puede ser malinterpretada. Quiero decir, si todos los demás que están en esa propuesta están pidiendo otra cosa, voy a sentir como que no están representando mi voz de la misma manera. Entonces prefiero expresarme de otra manera, digamos. Claro, el caso en una dictadura es totalmente diferente. Pero también me gustaría marcar un elemento que comentaba Pedro, que era el elemento de los represores, ¿no? Estos chicos que están haciendo el servicio militar, difícilmente se los puede llamar represores, que tienen, decía Pedro, 16, 17, 18 años. Y me parece que es importante también tener en cuenta que es la misma edad de muchos de los chicos que hoy están cumpliendo condena. Y es una locura, ¿no? Es una locura que la misma fiscalía reconozca que hay menores de edad, digo chicos de entre 16 y 18 años, estoy leyendo la declaración de la fiscalía, 16 jóvenes de los 381 detenidos con sentencia, no detenidos, detenidos fueron más, detenidos que ya tienen sentencia, 381, sentencias de hasta 25 años de prisión, de nuevo, ¿no? Como en la oleada represiva. Y uno dice, 25 años de prisión, ¿qué hay que hacer en una democracia para recibir 25 años de prisión? Matar a una persona no alcanza, hay que hacer algo más. ¿Se entiende? Entonces, claramente es una locura, claramente, como decían Pedro y Juan Manuel, el gobierno no tiene miedo, el gobierno tiene pánico. Y mi pregunta, en línea con lo que deseaba Elena, ¿no? Que este proceso finalmente se dé en paz, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que ese proceso se dé en paz? Juan Manuel, O Elena, quien quiera. sí, ¿verdad? Bueno, mira, A ver, mira, esas últimas palabras, esas no he podido escuchar, se frisa. No, preguntaba, No hay, preguntaba Juan Manuel si hay algo que podamos hacer para que este proceso de cambio necesario en Cuba se dé en paz, se dé sin violencia. Bueno, te voy a hablar de algún término sociológico, a pesar de mi limitado conocimiento en estas materias, que al final los periodistas tenemos que asumirlas. El asunto es que el gobierno de Cuba ha institucionalizado el terror. ¿Por qué te digo esto? Porque utiliza precisamente instituciones armadas, instituciones policiales o de inteligencia para infundir un terror que se ha grabado en la piel de los cubanos en todas estas generaciones que han tenido que sufrir la dictadura cubana. Y perdona que recurra siempre a la misma palabra, pero es que es la palabra del momento. El hartazgo social va a poner nuevamente a la gente en las calles y se van a enfrentar a un régimen muy temeroso de poder o de perder cada gota de poder que han arrancado a la misma sociedad, al mismo poder público. Y la violencia siempre va a estar presente, a mayor o menor escala, pero siempre va a estar presente, mucho más con la tradición de rebeldía del pueblo cubano, que aunque para algunos puedas estar dormida, yo no lo veo de esa manera, porque el pueblo cubano renunció hace mucho tiempo a lo que le han impuesto todos estos valores de la revolución, el qué puedo perder o el qué dejo de ganar.
y va a salir nuevamente a las calles y el régimen no va a permitir que eso suceda, o va a intentar no permitir que eso suceda, y se van a producir enfrentamientos. ¿Por qué? Por la misma profesión hacemos encuestas constantemente en los medios o escenarios donde nos desenvolvemos nosotros para hacer el periódico ciudadano o el periodismo ciudadano. Y así es la respuesta de las personas. Esta vez no nos van a coger con las manos desarmadas. Esta vez no nos van a intimidar, o no vamos a permitir que golpeen a nuestras mujeres o metan presos a nuestros hijos. La violencia va a estar presente. Eso es lo que te puedo decir a partir de estar tan de cerca en el escenario. Sí, Elena. también, sí, no, digo, también otro día también unos sacerdotes también me dijeron lo mismo. Estaban muy preocupados porque veían que esto era ineludible, ¿no? O sea, que la deriva que estaba tomando era muy, y lo consideraban muy grave, estaban muy preocupados, que fue cuando les hablé de la ley de amnistía y les hablé de, bueno, de qué se podía hacer, de cómo se podía trabajar, de cómo podíamos convencer, de cómo, pero estaban francamente preocupados exactamente con lo mismo que ha dicho Juan Manuel, clavadito. Y eso me produce una angustia que siempre piensas, ¿y qué más podemos hacer? 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 Pero yo pienso, Juan Manuel, también, a ver si no sé, y tú, Pedro, que ustedes están allí, cuando hablamos de que el gobierno cubano es un gobierno que ha impuesto el terror, ¿no? El miedo. Yo siempre pienso que el miedo que se impone a la población también en cierto sentido se impone a la gente que está en el gobierno, en la cúpula. Yo creo que esta gente también tiene miedo, o sea, tendrán miedo porque yo no me puedo creer que toda la nomenclatura esté de acuerdo con lo que está pasando, o sea, yo no me lo puedo creer eso, porque no creo que sea real. Yo creo que ahí arriba también el miedo funciona, ¿no? El miedo a moverte, el miedo a que te digan que eres un traidor, el miedo a que si dices esto que no estás de acuerdo, el miedo está como yo creo que muy generalizado. Yo no sé, a lo mejor es una idea mía, pero me gustaría saber la opinión de ustedes dos, de Juan Manuel y de Pedro, en este sentido. Está claro que ya a veces lo converso con amistades mías y les decía eso Sí. un poco como tú decías. Yo no pienso que todos los que están arriba y todos los que están en el medio estén de acuerdo con lo que está pasando, pero hay miedo. Sufren el miedo en dos sentidos: el miedo a perder la posición que tiene enfrentándose al poder superior y el miedo a lo que pueda suceder cuando hay un cambio en el país. Está en ese término, pero sí, convencido estoy y lo demuestra de la gente que se va del país. No estoy hablando de la masa de pueblo que está emigrando, y eso tiene que estarle preocupando también a las personas que piensan o desean que Cuba progrese o estén donde estén. Se van periodistas, se van atletas, eso va minando esa imagen falsa que se creó de una revolución justa, de una revolución en progreso. Y viste, ahorita Hernán preguntaba una cosa, lo quiero vincular. Y pienso, y lo dije, que no se van a quedar tranquilos, van a ir a las armas, van a abusar más del pueblo. Pienso que una de las soluciones, si no es como yo decía, un golpe de Estado, tiene que partir del exterior, de la presión que puedan hacer la religión, los organismos internacionales, los propios países cercando a Cuba, diplomáticamente cercando a Cuba y tomando medidas incluso económicas contra la dictadura. Pienso que el exterior, cuando hablo del exterior, no hablo solo de los cubanos que están fuera, sino el mundo tiene que virar los ojos hacia Cuba para que la solución no corra por la sangre. Estoy de acuerdo. Sí, tiene mucho sentido. Yo les agrego un punto que pensaba mientras hablabas, Elena, que es, y Pedro también, ¿no? Que tiene que ver con esto de, a ver, lo llevo al plano personal. Tengo una hija preadolescente, ¿no? Y no hay forma en que me ponga de acuerdo con ella. Y sé que me esperan varios años de algo parecido, ¿no? Sí.
digo, los hijos o los nietos de estas personas, de los líderes, de las personas con cargos dentro de las Fuerzas Armadas y de los que dan estas órdenes y qué sé yo, no me imagino que estén tan... seguro hay de todo, seguro hay quienes son los primeros en salir a reprimir, pero estoy seguro que hay muchos que están imponiendo esa pregunta. Digo, cuanto menos imponiendo esa pregunta. Y cuanto menos poniendo a sus padres o abuelos o primos o tíos en esa incómoda situación de pensar, a este lo voy a tener que meter preso o a este lo voy a tener que asustar, aunque más no sea para conservar el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que básicamente lo que estamos tratando de describir es un castillo de naipes en una tormenta tropical, ¿no? O sea, estamos viendo casi con admiración y sorpresa cómo ese castillo de naipes, bueno, mal que mal se sostiene. Pero está claro, y creo que lo decía Juan Manuel recién, que ese castillo de naipes es inminente que se caiga, ¿no? Porque la física sí lo indica. Lo difícil en todos estos regímenes es anticiparlo, ¿no? Que nos encantaría poder decir esto va a pasar este 11J o el próximo o no sé, en diciembre. Pero como hemos dicho ya en varias oportunidades en este programa, ¿no? El día anterior a la caída del muro de Berlín, aquel 1989, en noviembre, nadie imaginaba que al día siguiente iba a empezar la eclosión, vamos a decir así, del bloque comunista, porque fue el principio del fin de todo lo demás, ¿no? Entonces, nada, ¿qué nos queda? Me parece que sí, me encantaría cerrar, y de hecho ya tenemos que ir cerrando, Pedro, con una... A ver, no creo que hayamos dado una imagen o un mensaje negativo. Creo que estamos hablando de un cambio inminente, un cambio que ya se dio, que tiene que ver con la pérdida del miedo, que tiene que ver con la recuperación de la palabra por parte de Cuba, por parte del pueblo cubano. Pero también me gustaría pensar que, como decía recién, que ese castillo de naipes empieza a caerse desde adentro. Y que, como hemos hablado en más de una oportunidad con Elena, ¿no? Desde esos mismos que hoy están dando la orden de salgan a reprimir, cada vez que lo tienen que hacer, les pesa un poco más. Me gusta pensar que son seres humanos, me gusta pensar que con todos sus defectos tienen algún grado de decencia. ¿Es muy inocente lo que estoy pensando? No, mira, creo que la revolución, la mal llamada revolución, porque yo pienso que revolución fue hasta el año 60, 61, ya después fue una dictadura, lleva su veneno dentro. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Me visitó hace unos días un amigo que hacía 40 años que no veía, coronel retirado del Minin, no lo sabía. Mi hermano lo saludé, nos criamos juntos y es uno de los favorecidos, él y su familia en estos momentos, y me decía, tengo tremendo lío en mi casa. Mi hija, mi yerno, mis nietos, que viven bien, están cuestionando lo que en este país está pasando y desean irse de acá. O sea, eso que tú dices está ahí y el veneno lo llevan por dentro. La explosión un poco va a venir de por dentro y pienso que sí, que son seres humanos y los hijos los van a estar presionando y de ahí va a venir la explosión que pueda suceder y lo que yo decía, con un momento determinado digan, yo soy el pueblo, como le gritaban en el video, yo creo que te lo envié, le gritaban a las tropas especiales, tú eres el pueblo diciéndoselo a ellos. Y pienso que eso tiene que llegarle a muchos y ellos tienen que saber también que son parte del pueblo. En las altas esferas muy altas tal vez no suceda eso porque están un poco ajenas, pero la gente que tiene que ejecutar esas órdenes, esa gente sí se está sintiendo el peso de lo que está pasando en el país. Sí, porque es el choque generacional.
el choque generacional que es imbatible. Y luego otra cosa que yo pienso también, que ellos, este sistema tan patriarcal ha infravalorado a la mujer. Las mujeres cubanas están cansadísimas, pero no están cansadísimas en un sentido, digamos, de que te apagas, sino están cansadísimas en un sentido de que se han crecido. No, porque el gobierno cubano no ha entendido bien cuál es la mentalidad de la mujer. Y estas madres y estas mujeres familiares de toda esta gente, de esta cantidad de feminicidios que hay en Cuba, que cada 10 días muere una mujer y el gobierno mira para otro lado, no se preocupa de la integridad física de las mujeres, ni de las secuelas que dejan las familias, ni de los niños huérfanos. O sea, es un tema que no le interesa, ha soliviantado a la mujer. Y las madres, yo te lo digo que yo soy madre y soy mujer, las madres tenemos dos sentidos. Uno es el que a tus hijos hay que cuidarlos siempre y son los más sagrados, y el amor de una madre no tiene fin, vaya, no tiene límites, ¿no? Pero hay otra cosa muy importante que ellos no se han dado cuenta, que dentro del, digamos, del ser mujer y de ser madre, hay un sentimiento irracional, que es el sentimiento de la conservación de la especie. Y las mujeres no van a parar, y ellos se han equivocado, porque le han creado un sufrimiento añadido a las mujeres que las mujeres no lo van a tolerar. De ninguna de las maneras. Te lo digo yo que hablo con ellas, con 100 mujeres todos los días, y cada día hay más, y cada día hay más, y cada día hay más. Y ahí se han equivocado de cabo a rabo. Se han equivocado. Manuel, que te corté. ¿tienes algo ahí para cerrar? Manuel. Sí, Manuel. me gustaría que... Sí. ¿Me escucha? Escuchamos, Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Mira, creo que sería ahora mismo traer a colación una máxima social que resume la idea que han tratado de expresar ustedes tres ahora mismo. Es que nuestros hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. Y claro, cada persona, cada generación, no solo trata de llevar a cabo las ideas de su generación, sino que las impone. Por eso es que hay avance social, por eso es que hay civilización. Cuba no se va a quedar en la edad de piedra. Nuestros hijos van a tomar las riendas de la libertad y la van a llevar a cabo. Hernán, voy al cierre A. ¿Hay espacio para más? Creo que me parece que estas palabras recién de Juan Manuel son un perfecto cierre para el encuentro de hoy, Pedro. Nos queda solamente agradecer. Cierro. Nada, entonces les agradezco muchísimo a Elena, especialmente también a Juan Manuel desde Cuba, además un testigo de primera mano de lo que pasó hace día más, día menos de un año atrás, el 11J, y esperarlos nuevamente el martes próximo en un nuevo programa de Zoom cubano para seguir tratando de desandar, digamos, de comprender, de analizar la situación de Cuba en todas sus dimensiones. Pedro, Elena, Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí y queda la invitación hecha para el próximo programa. Un abrazo para todos. Igualmente. Muchas gracias por esta oportunidad. Feria de los tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores.